Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de la plataforma del YouTube, y también a los hermanos pastores, Pacto Eterno y amigos del ministerio. Dios les bendiga en esta hora. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra comunión con Pastores Pacto Eterno. A todos los amigos del ministerio también, Dios les bendiga. En esta hora, las ovejas que van a sintonizar esta programación, le pedimos siempre al Señor que el Señor abra su entendimiento, su corazón, su mente, para que ustedes también puedan ser edificados. Una recomendación a las ovejas: cuando escuchen nuestros temas, por favor, no competir con su pastor. Al contrario, comparta con él con sabiduría, con su pastor, e invite a su familia, invite a su pastor a que nos escuche a través del YouTube y otras plataformas. Hoy voy a hablar acerca de un pecado que aparentemente no tiene consecuencias, pero la Biblia habla de las grandes consecuencias de esta falta, de este pecado, que pues no, yo sugiero, el pecado es pecado, la paga del pecado es muerte, pero de verdad, del pecado que vamos a hablar ahora, yo prefiero que mejor peque de otra manera, pero no con este pecado. No se haga enemigo de Dios con este pecado, porque es un pecado que muy pocas veces se oye desde el púlpito. Se habla de la idolatría, se habla de la fornicación, se habla del robo, se habla de estafar, se habla de engañar, se habla de muchos pecados, pero de este pecado casi no he oído. Y es acerca del pecado de la obstinación. Y para eso le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo número 23. Es un pecado que de verdad yo le aconsejo mejor que peque de otra manera, porque este pecado sí me llamó mucho la atención a mí. Y esto es para pastores, hermano, mayormente para pastores, pero si hay ovejas en esta hora que se unen a nuestra programación, nos hacen el favor de entrar al YouTube y poder escuchar lo que el Señor nos está dando. Pues no pretendemos ser profundos en las escrituras, pero si hay alguna espiguita, si hay algún puntito, una palabrita, una idea, un comentario que le sea de edificación, nos damos por servidos y muy agradecidos con el Señor que estemos también influyendo para bien en sus vidas. En el capítulo número 23, verso 17 de Jeremías, dice la bendita palabra del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo,
paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Bueno, entonces, una vez más lo voy a leer porque es un verso muy, muy fuerte. Dice, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Yo he tenido dos, tres, en estos dos, tres ayudas en mis congregaciones que el Señor me ha permitido abrir. Y pues como en el Evangelio nosotros alegamos tener el derecho, que no nos obliguen, que no nos empujen, que no nos forcen, aunque la Biblia dice que hay que forzar a la gente a entrar, pero en este tiempo pues ya no se puede forzar a la gente más que la palabra del Señor, la doctrina, solamente se expone, no se impone. Y pues me ha tocado que lidiar con dos, tres por ahí en estos 40 años. Y tuve que tratar con estos dos, tres en todos estos años para que no le sucediera no le sucediera lo que le sucedió al que practicó este pecado. En la Biblia encontramos a un rey que padecía de obstinación. Y yo quiero que usted en esta hora me ponga un poquito de atención, prepare su comentario, si es que va a comentar, si no, no hay problema por mí. Pero me daba cuenta de que es terrible tener estos instintos o pecados o ideas en nuestro corazón. Cuando y lo veo afuera porque el obstinado tiene sus características. Y yo miraba varias características en el rey Saúl. Él fue el que practicó la obstinación. Y porque es algo, hermano, de que se ofrece la paz de Dios, aunque no haya paz, aunque miremos que la persona no está llegando a la comunión con Dios, le decimos, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Dejar de hacer esto para Dios, dejar de obedecerle, Dios no te va a matar, Dios no te va a destruir, Dios no te va a disciplinar. Sigue cometiendo ese pecado, tú vas a tener paz. Y eso sí es terrible, eso es hacerle gran daño al amigo, al compañero, al consiervo, a la oveja. A mí mejor que me exhorten y no que me digan que estoy bien delante de Dios. Porque el verso aquí dice que dicen atrevidamente, o sea, el obstinado es atrevido. Y dice a los que me irritan, o sea que es un pecado que irrita a Dios. ¿Qué? Entonces la obstinación
es algo que irrita a Dios. O sea, que le quita la paz a Dios, pues. Siendo Dios, llega a irritarse Dios y ya en su irritación puede encenderse en ira, porque Dios tiene ira. Y no es lo mismo que te trate molesto contigo, que te trate irritado, que te trate con ira. Son tratos diferentes. Entonces, al leer este pasaje, sigue diciendo, paz tendréis. Yo tuve uno que los hermanos se ministraban con él y le decían, hermano, no voy a decir el nombre, fíjese que yo tengo 15 años en el Señor, pero nunca he diezmado. No participo en primicias y en los cultos no ofrendo. Y tengo ya 25 años en el país, o sea, aquí en Estados Unidos, y no puedo tener carro. No gano lo suficiente. No tengo casa. Vivo de arrimado con los hermanos. Y entonces el hermano que lo estaba tratando, que lo estaba escuchando, le decía, no te preocupes. El hermano Carlos tiene mucho dinero. Él no necesita que nosotros diezmemos. Imagínese, y el hermano nunca salía de ahí, de ese problema que tenía. ¿Por qué? Porque la ayuda, el que lo estaba ministrando, no lo exhortaba. Era para pegarle una buena exhortada y decirle, mira, estás faltando al principio. Dando es como recibimos. Amén. Amén. Era para pegarle una buena exhortada y decir, exhortar no es gritar, hermano. Sí, exhortar es animar, es instruir. Por eso nosotros en la Biblia encontramos varios principios de bendición. Si usted no quiere caer en quiebras, no es que le esté metiendo miedo, no tiene que hacerlo, pero si me escucha le puede funcionar. Le puede funcionar, a mí me ha funcionado, a mi papá le funcionó, a los judíos les funciona, a la gente pudiente en el mundo le ha funcionado. Entonces la obstinación, hermano, puede llevar a un estancamiento en la salud, puede influir para que siempre seas pobre en la vida, escaso. Y Dios te quiere abundado, hermano, si somos sus hijos. ¿Qué padre no va a querer la abundancia para sus hijos? ¿Qué? Y Dios nos ha dejado principios en esto. Entonces, imagínense, aquí el obstinado tuerce el derecho, hace que sus oyentes no le tengan temor a Dios. Le dicen a la gente, mira, no te congregues, si no puedes congregarte, no te congregues, solo con que mandes los diezmos, con eso es suficiente. No, hermano, no. Hay que decirle a la oveja que se tiene que congregar. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque
la oveja que no se congrega se seca sola. No hay compañerismo. El Señor se viola el principio que dice es mejor andar dos que uno, porque si el uno cae el otro lo levanta. Eso no lo podemos anular. Por eso es necesario que le enseñemos a nuestras ovejas a que se congreguen. Número uno, porque en la iglesia, en su casa no va a hacer culto devocional, no va a orar, no va a leer la Biblia, no va a tener la bendición de celebrar una cena, la Santa Cena o la Cena del Señor. ¿Quién se la va a ministrar? Muchas cosas, hermano, muchas cosas. No va a poder adorar él solo. Esas son puras mentiras. Y ya sabemos de dónde viene esa mentira. No viene de Dios. Bueno, entonces se viola el principio del culto también al obstinado. ¿Qué es obstinación, hermano? ¿Qué es obstinación? Es mirar al hermano que anda mal y no se le exhorta. Como por ejemplo, el Señor le dio un mandamiento a Saúl. Le dijo, ve y mata a Amalek, porque ellos estorbaron el camino de mi siervo Moisés cuando venía con todo el pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. ¿Cómo ve? Y viene Saúl y deja vivo al rey de los amalecitas. Imagínese. Y siendo que Dios lo había mandado, lo había levantado, lo había ungido, lo había preparado para ese momento. Y le dice, estás bien, no hay problema, vamos a matar uno de tus cabritos desnutridos, unas de tus ovejitas desnutridas, unas vacas desnutridas, unos caballos desnutridos, pero lo mejor dejémoslo para mí. ¿Cómo ve? Y le voy a decir algo bien importante. Le voy a decir algo bien importante. El que es obstinado es bien liviano en su autoridad como pastor. A veces no se le exhorta a la oveja para que no se vaya del campamento, para que no se vaya del redil, para que no se vaya a la congregación. No exhortamos para que se vaya la oveja, exhortamos para que la oveja enderece sus pasos. Por eso exhortar no es maltratar, exhortar es aconsejar. Bueno, mire, le voy a decir algo bien importante. La obstinación es bendecir, oiga bien, lo que Dios ya desechó. Oiga bien, Dios había desechado a Amalek y Saúl lo bendice con vida. Bueno, ahora sí vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo número 15, y vamos a mirar qué es la obstinación, hermano. ¿Qué es la obstinación? Vamos a ver, hermano, cuando Samuel le reclamó a Saúl, cuando Samuel le reclamó a Saúl por qué no lo había hecho conforme a la palabra de Dios, dijo, es que el pueblo me apresuró y yo entré a la batalla. Mire, yo entré a la batalla y para hacer conforme a lo que él creía. En la obstinación, un pastor obstinado obedece más al pueblo que al Dios que lo llamó.
que a Dios que lo llamó. Entonces entraron en la batalla ¿cómo le dijera? Para salir campeones y decirle a Dios y decirle a Samuel que habían ganado, habían sido triunfantes, cambiando el mandamiento que Dios les había dado. Un pastor que ha sido llamado no camina de acuerdo a la pobreza del pueblo, no camina de acuerdo a los miedos y temores del pueblo. ¿Ven? ¿Qué soldado no tiene miedo de entrar a la batalla? ¿Qué soldado no tiene miedo de morir? Y nosotros, el capitán o el jefe de pelotón no le dice, mira, hermano, no vamos a ir a la guerra porque el hermano fulano tiene miedo. Tenemos que tener mucho cuidado. No caminemos de acuerdo a la pobreza del pueblo. Si usted camina al ritmo de la pobreza del pueblo, usted no va a llegar a ningún lado. Si usted camina de acuerdo a los miedos y temores y angustias del pueblo, usted no va a llegar a ningún lado. Si usted camina de acuerdo a los halagos del pueblo y no a las demandas de Dios, usted no va a llegar a ningún lado. Usted nunca se va a desarrollar. Si usted deja de hacer un templo, comprar un terreno para un templo, ¿ok? Si usted lo deja de comprar porque los hermanos son escasos en recursos, hermano, Dios nunca va a llegar a tener templo. Porque los templos se hacen por fe. No se hace porque somos abundantes en recursos. Si usted está esperando comprar una casa, cuando sea millonario, eso ya no es fe. Bueno, le estoy diciendo varias cosas, hermano, porque ahí va la obstinación. En medio de eso va la obstinación. Ok. Le voy a decir algo bien importante. Fíjese que he conocido personas que participan en la política, que cuando están en la contienda regalan bolsas de comida, le hacen favores al pueblo, pero ahorita que no son candidatos a la alcaldía, a la presidencia, mire a los que regalan comida en tiempo de contienda electoral, a ver si andan regalando comida ahorita. Para nada, ¿ok? Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto, hermano. Y vamos ya le di la cita, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo número 15. Vamos a mirar ahí. Dice, gloria a Dios. En el verso número 1 vamos a leer, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Hay que tener mucho cuidado porque cuando uno en esta posición pastoral no está atento a la palabra de Jehová, aparece haciendo lo que bien le parece. Y no ya las directrices no las da Dios, sino que las da la mente. ¿Ok?
Y nosotros debemos de estar atentos. Si fuimos llamados a estar en el liderazgo, si fuimos llamados por el Señor a ejercer esta posición de pastorear ovejas, debemos de estar atentos a lo que Dios nos dice. ¿Okay? Y luego dice, está atento a las palabras de Jehová, verso 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Y dice: y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. El obstinado en algún momento de desobediencia cree estar bien con Dios. Oiga bien, el obstinado piensa estar bien con Dios. Judas pensaba estar bien con Dios. ¿Ok? Acab pensaba estar bien con Dios. Balaán pensaba estar bien con Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar esto. Y luego dice en el 16, en el 15, y Saúl respondió: de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte, lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre todo Israel. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí?
que el obstinado se pierde cuando Dios lo engrandece. En la grandeza que Dios da, se hace rebelde. Tengamos mucho cuidado, hermano, cuando Dios ya nos empiece a bendecir con ovejitas. Porque cuando éramos solamente 2, 3, éramos bien obedientes. Ahora que ya pasamos de 20, 30, 40, 50, ahora ya no aceptamos autoridad. Y hay que tener mucho cuidado. Cuando eras pequeño obedecías, Saúl, pero ahora como ya crees que pues ya no se te puede decir nada, ya no se te puede dar orden, pues te estás perdiendo en la grandeza que Dios te ha dado. Tengamos mucho cuidado en esto, hermano. Ojalá que no llegue la obstinación, porque cuando llega la obstinación, se empieza a manifestar también lo otro, lo contrario. En el principio somos livianos, ya cuando somos grandes, hermano, se nos pasa la mano en la autoridad, porque una de las características de la obstinación de Saúl fue perseguir a los ungidos de Jehová. ¿Ok? Entonces, tengamos mucho cuidado por la obstinación, hermano. Y luego hay algo bien importante. Le voy a decir algo bien importante. Saúl nunca se había dado cuenta de qué tamaño era su pecado. Vamos en el 23 ahora, 15-23. Leamos del 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Oiga bien, esto es bien importante. Cuando uno es liviano, hermano, corre el riesgo, corre sobre el filo de la navaja y puede idolatrar. Puede llegar a ser idólatra. Hace favores para que lo sigan. ¿Ok? No exhorta para que lo sigan. ¿Ok? Debemos de tener mucho cuidado, hermano, en eso. Debemos de tener mucho cuidado en eso. Como le digo, los políticos, no todos, por supuesto, regalan comida, ¿ok? Para que voten por ellos. Eso es obstinación. La obstinación se mete en la política. ¿A quién regala de su propio dinero cuando no está compitiendo por el poder? Regalan bolsas de comida, ofrecen posiciones en el gobierno. ¿Ok? Está bien, pero tengamos mucho cuidado porque ya después ya no lo hacen. ¿Ok? Es para ganar tu voto, tu confianza. Aquí, hermano, Saúl tenía el favor del pueblo, pero no tenía el favor de Dios. Y cuando Dios lo desechó, cuando se dio cuenta que Dios lo desechó, le decía a Samuel: hónrame delante del pueblo.
¿De qué sirve tener el favor de la congregación si Dios no te quiere favorecer, si Dios ya te ha desechado? Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermano, en cuanto a esto. En cuanto a la posición pastoral, si de algo podemos ser libres nosotros, no coquetear con la obstinación, hermano, mire, usted ya tiene su carrera ganada. Pero si usted o yo dejáramos que la obstinación llegue a nuestra vida, así no llegaremos jamás a la presencia del Señor. No sé si alguien quiere traer algún comentario. Es bien importante, hermano. El obstinado padece de esto porque quiere ser alabado. ¿Okay? Porque quiere ser alabado. Toma en desobediencia riquezas que Dios no quiere para él. ¿Ok? Toma en desobediencia a Dios. Toma por desobediencia. ¿Ok? Cosas que Dios no quiere para él. Y para mantenerse en la posición, a veces tiene que matar. A veces tiene que hablar de los pecados de los demás para poder crecer. Conozco por lo menos 2 congregaciones aquí en Colorado, hermano, que era para poder, esos no celebran bautismos, no celebran bautismos. Ya tienen 30 años pastoreando y lo más que han bautizado son 20 personas en 30 años. Y la gente que tienen en sus congregaciones tienen que hablar mal, tienen que hablar de los pecados de otra iglesia para sacarlos de ahí. Eso es diabólico. Eso es diabólico. No hablemos de los pecados de la otra iglesia. No hablemos de los pecados del otro pastor. No nos paremos sobre un siervo de Dios para nosotros crecer. Amén. Porque eso también es obstinación. ¿Por qué Saúl quería matar a David? Porque él sabía que era su sucesor. Y si llegaba a matar a David, él podía seguir en el poder. Bueno, entonces tengamos mucho cuidado con la obstinación porque podríamos ser descalificados. Porque ¿de qué sirve, hermano? ¿De qué sirve hacer un holocausto? ¿De qué sirve darle una ofrenda a Dios de algo que no le costó a uno? Claro, hacen sacrificios, el pueblo hace sacrificios, pero de lo que no era de ellos. Dar de lo de uno cuando uno está escaso es... Saúl y el pueblo de Israel no tenían que ofrecer cabritos ni becerros de los amalecitas. Dios no necesita que le quites al diablo lo que él percibe en olor grato, en olor agradable. No necesitamos copiar el ritmo, la letra, la música de una canción de afuera para que Dios lo perciba en olor fragante. Eso es del diablo. Amén.
Por eso aquí dice, hermano, dice que esto es bien importante, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Por eso miremos nosotros, a los adivinos en Israel los quemaban. A Saúl no lo quemaron vivo, como quemaban a los adivinos, pero sí cuando lo descolgaron del cerco, donde lo colgaron, los bajaron los gabaonitas y les pegaron fuego, porque ya el cuerpo estaba descompuesto. ¿Cómo ve? Por eso a Saúl no le hicieron una despedida grata, porque su cuerpo ya estaba descompuesto. ¿Y qué fue lo que llevó al pueblo a no estar en el velorio de Saúl? Porque ya su cuerpo estaba descompuesto. Su obstinación lo llevó a que el pueblo lo tenía que quemar. Murió como adivino. Entonces, esto es bien importante, hermanos, que nosotros miremos. Hay disciplinas que no son para nosotros, pero si llega el pecado de la obstinación, nos puede alcanzar. Por eso es bien importante que nosotros, aunque sea escasamente, hermano, aunque vivamos escasamente, no seamos livianos en nuestra autoridad. Aunque el hermano después de la exhortación ya no diezme, ya no ofrende, ya no sirva, ¿ok? Usted ya hizo lo que el Señor lo mandó a hacer. Usted tiene que cumplirle al Señor. Porque ¿de qué sirve tener a una persona en el rebaño, a una persona que Dios ya lo desechó? Te puede hacer más daño. Bueno, hemos llegado al final, hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Esperamos que cada uno de nosotros sopesemos la palabra de esta noche. A los hermanos pastores, a las ovejas, tomemos muy a pecho el pecado de la obstinación. Huyamos de ese pecado. Sé que no somos perfectos, pero nunca incurramos en el pecado de la obstinación. Voy a orar por las ovejas que nos han escuchado, nos van a estar escuchando. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio de llegar a la intimidad, al corazón, a la mente de nuestros oyentes. Te pedimos, Señor del cielo, que tú bendigas a estas ovejas, Señor, a estos pastores que se unen con nosotros a través de Zoom, a través del YouTube y a través de otras plataformas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a pasar más allá, adentro de esas paredes, de esas puertas, Señor, y llegar al corazón con esta palabra, al corazón de las ovejas, Señor, al corazón de cada pastor. Señor, yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias siempre por la palabra que tú nos mandas. El pan nuestro de cada día nos lo has dado hoy. Gracias, Señor del cielo. En el nombre de Jesús me despido. Recuerde, mi nombre es Carlos López y mi número de teléfono es el área 720-490-5760. Dios les bendiga, un abrazo para todos y pasen feliz mañana, feliz mediodía, feliz tarde, feliz noche. Dios me los bendiga. Fortaleza del
Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.